Ya. Hoy día terminamos este tema porque ya lo hemos visto ayer, ¿no? Ya hicimos la práctica, pero no hicimos nada de lo que eran los conceptos, ¿no? Nos ha dado una breve explicación, ¿no? La primera parte era del tema de la restauración y la segunda parte era la anarquía militar. Ya expliqué ayer cuál es la razón que los dos temas están unidos. Los dos son pasajes de nuestra historia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿No? Uno primero, otro después, ¿no? Ahora, ¿por qué se llama la restauración? Ayer hablamos qué significaba restaurar, ¿no? Corregir algo, o que algo que ya no se hacía que se vuelva a hacer, por decir, ¿no? Entonces, en este caso, el Perú había vivido, antes de la Confederación, ¿no?, su destino como país, y Bolivia otro destino como otro país por separado. Pero cuando hubo el intento de la Confederación, se unieron los dos países para formar uno solo, ¿no? Cosa que no le gustaba a muchos peruanos y cosa que tampoco le gustaba a los chilenos. Por eso los chilenos invaden el Perú, apoyados por peruanos como Agustín Gamarra, y derrotan a la Confederación, y eso provoca que Perú y Bolivia nuevamente se separen, ¿no? Al momento de que Perú y Bolivia nuevamente se van a separar, se va a regresar a lo anterior, se va a restaurarlo como era antes el Perú. Pérez, así como se ha sentado tu compañera, así te sientes. ¿Ya? Por favor. Entonces, ¿quién es el encargado de restaurar el orden anterior? Es Agustín Gamarra, ¿no? Aprovechó la situación, el desorden, todo el caos, y que en ese momento el Perú había sido invadido por Chile para quedarse con el poder. Como en Lima se encontraba el ejército chileno, ¿a dónde mudan el Congreso que iba a nombrar presidente de Gamarra? Lo mudan a la ciudad de... ahí dice... a la ciudad de Huancayo. Cosa que hemos visto ayer incluso en el crucigrama. En el crucigrama está también, ¿no? Año 1839. Termina la Confederación y se inicia la Restauración, que es el gobierno de Gamarra, ¿no? Ahora, durante su breve gobierno, que solo va a durar 2 años, ¿no?, él va a ampliar el periodo de la presidencia, ¿no? Ya no va a ser 4, sino él da una ley para que el presidente gobierne 6 años. Esa era la intención de Gamarra, gobernar durante 6 años, pero lamentablemente ¿pudo cumplir sus 6 años? No, porque cuando iba en el segundo año murió, ¿no? Pero murió de muerte natural, estaba enfermo, ¿no? Murió por una de esas actos impulsivos que tenía, ¿no? De invadir un país, ¿no? Entonces, su breve gobierno de 2 años, ¿no?, cambió esa ley, que ahora los presidentes iban a gobernar 6 años, y también él es el que funda el famoso Colegio Guadalupe, ¿no?, que está en la avenida Alfonso Ugarte, no sé si conocerán ustedes, y ese colegio también está muriendo, no tiene alumnado casi, no es un colegio del Estado, queda en la avenida Alfonso Ugarte frente a Metro Alfonso Ugarte, no sé si conocerán. Famosísimo colegio, muchos personajes importantes de la historia han estudiado ahí. Es colegio de varones, para varones, no de mujeres, ¿no? Entonces, él funda ese colegio, ¿ya? Ahora, como él tenía un gobierno autoritario, ¿recuerdan que yo les dije que Gamarra era muy parecido a Bolívar? Le gustaba imponer su voluntad, ¿no? Entonces, eso provocó, así como Bolívar caía pesado, antipático a los peruanos, también ocurría lo mismo con Gamarra, ¿no? Es por eso que en Arequipa se va a revelar el general Viván, que es este de acá, ¿no? Pero todavía en esta época se revela contra Gamarra, pero fue derrotado y tuvo que escapar del país, ¿no? Entonces Gamarra siguió con su gobierno hasta que llegó este año. ¿Qué año es? 1841. Ya donde Gamarra va a invadir Bolivia, aprovechando que en Bolivia había problemas políticos. Los bolivianos estaban desunidos, ¿no? Gamarra pensaba que era el momento propicio para invadir este país porque estaban desunidos, ¿no? Y esta es la parte que no se entiende, ayer hablamos de eso, ¿no? Como unos años antes él no quería saber nada de Bolivia y ahora sí, era al revés. Pero fue
¿no? Y muerto en la batalla de Igai. Acá tenemos la fecha, 18 de noviembre del 41, no voy a hacer que eso sea pregunta de examen, ¿no? Esa muerte pone fin a su gobierno y va a provocar una crisis en el Perú. ¿Cómo se llama esa crisis? La anarquía militar, que viene a ser la segunda parte del tema, ¿no? ¿Por qué se llama así? Porque es un periodo en la historia en el cual el Perú tuvo una guerra civil. ¿Cuándo es una guerra civil? Cuando se pelean personas de un mismo país, personas de un mismo lugar. Entonces fue una guerra entre peruanos, entre los militares peruanos, ¿no? Por eso fue una guerra civil, que se inicia con la muerte de Gamarra y termina cuando Ramón Castilla llega al poder, como ya expliqué ayer. Dura 4 años, de 1841 hasta 1845. ¿no? Durante ese tiempo, esos 4 años, nos gobernaron estos 5 personajes. Todo eso era una época de mucho desorden político, ¿no? Manuel Menéndez es el primero. ¿Por qué? Porque Menéndez era el vicepresidente, ¿no? Cuando Gamarra muere, Menéndez tiene que asumir la presidencia. Pero Vidal, que el otro general no lo aceptaba y lo saca. Luego a Vidal lo saca Crisóstomo a Torrico. Luego viene Vivanco y lo saca a Torrico. Y finalmente Ramón Castilla derrota a Vivanco y le entrega, le devuelve el poder a Manuel Menéndez. Por eso le he puesto 2 veces. Ramón Castilla derrota a Vivanco, pero Castilla no quería la presidencia. Se la devuelve a Manuel Menéndez, que era el presidente legítimo, el que debió haber gobernado todo ese tiempo. Menéndez convoca elecciones y en las elecciones sale ganador Ramón Castilla. Entonces ahí donde Castilla va a ser presidente del Perú por primera vez, porque fue 2 veces. Ese es el tema que viene, ¿ya? ¿A cuál de estos personajes su gobierno se le llamó directorio? Porque Vivanco también era muy autoritario, ¿ya? ¿Entendido? Esto ya lo hemos visto ayer, ya quedando esto grabado por si quieren verlo.